Revelado, el increíble viaje de Cadillac de éxito extraordinario a una caída SORPRENDNT. Javier se encontraba en un torbellino emocional. Su corazón pesaba mientras los ecos de las noticias sobre el escándalo de calidad en Cadillac resonaban en su mente. No podía evitar pensar en lo lejos que había llegado, de un taller mecánico en Guadalajara a ser ingeniero en una de las compañías automotrices más prestigiosas del mundo. Pero ahora, esa gloria parecía desvanecerse como el humo de un motor en mal estado. ¿Qué he hecho para merecer esto?, se preguntaba mientras le daba vueltas a la cuchara en su pozole, una escena que le resultaba tan reconfortante y, al mismo tiempo, tan irreal en medio de la tormenta que se desataba en su interior. La reunión del día siguiente acechaba como una sombra. La presión estaba acumulándose y Javier podía sentirla en cada fibra de su ser. Sabía que debían tomar medidas drásticas para enfocar la crisis, pero su propio papel dentro de esta sociedad era cada vez más complejo. Debo proteger a quienes sacrifican calidad por ganancias, pensaba, mientras sus compañeros debatían apasionadamente sobre las estrategias a seguir. ¿Podría él ser cómplice de una mentira? Recordaba las palabras de su madre, llenas de esperanza y sacrificio, y entendía que su lealtad estaba a prueba. Luchar por sus valores o buscar el ascenso. Era un dilema de gran peso. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El dilema lo mantenía despierto por las noches. La respiración se le hacía irregular y sus manos, que solían estar firmes al trabajar en el taller, temblaban al pensar en su futuro. Las burlas de aquellos que lo despreciaban por su origen se repetían una y otra vez en su mente. No puedo fallar, se dice a sí mismo, pero mientras más profundizaba en el abismo de la corrupción que lo rodeaba, más se cuestionaba su valor verdadero. Esa noche en casa, un profundo silencio lo rodeó. La mesa estaba puesta, y el adorable aroma de su cena lo envolvía. Sin embargo, la calidez del hogar solo intensificaba su angustia. Recordó el sueño de su infancia de construir coches que representaran su comunidad, de hacer algo significativo. ¿He llegado hasta aquí solo para traicionar esos ideales?, pensaba con desesperación. Su madre, con sus manos cansadas, jamás esperó que su hijo se enfrentara a tales monstruos en su carrera. La reunión se acercaba, y con cada hora que pasaba, la presión aumentaba. Javier, tú puedes hacerlo, se repetía en sus pensamientos, pero la voz de la duda también le susurraba, ¿qué pasará si decides ser honesto y pierdes todo? La lucha interna crecía hasta que finalmente llegó el momento de enfrentarse a su verdad. Mientras todos se reunían en la sala de crisis, su mente revoloteaba entre el deseo de actuar con integridad y el miedo a perderlo todo. La incertidumbre se apoderó de él en una ola de ansiedad, y así, con el futuro colgando en un hilo, Javier se encontró a un paso de hablar. Una decisión monumental estaba por tomar. Su vida, sus sueños y los sacrificios de su madre estaban en juego. ¿Tendría el valor necesario para enfrentar la oscuridad que lo rodeaba y defender lo que verdaderamente creía? El aire en la sala de crisis era denso. Javier sintió como sus pulmones luchaban por abrirse en medio de la tensión. Sus compañeros estaban reunidos alrededor de la mesa, cada uno dotado de opiniones contundentes sobre cómo manejar la crisis. Era un grupo diverso, pero todos parecían estar cómodos en su papel, discutiendo estrategias frías y calculadas, dejando a un lado cualquier consideración ética en el camino. Javier podía ver en sus rostros algo que a él le resultaba ajeno, la falta de escrúpulos. Mientras el diálogo se intensificaba, las palabras que resonaban en su mente venían de su infancia, de las lecciones que su madre le había impartido. La verdad es tu mejor aliada, solía decir. Ahora esa enseñanza se sentía como una carga tan pesada que era casi insoportable. La ciudad donde había crecido le enseñó que debía ser fuerte, que no podías permitir que el miedo te paralizara. Pero la fortaleza que ahora necesitaba no era para enfrentarse a un adversario físico, sino para desafiar las propias sombras que se levantaban dentro de él. Tomó un profundo respiro, y con el corazón martillando en su pecho, comenzó a formular lo que deseaba decir. Lo que estaba en juego no era solo su carrera,
sino poco a poco la esencia de quién era. En su mente la imagen de los autos que soñó construir se superponía con la situación actual. Esos autos eran sus ideales, su deseo de crear algo bueno. Cómo había llegado a ser un arquitecto de lo que podría terminar destruyendo su integridad. Mientras la reunión continuaba, una voz interior se hacía más fuerte. Tienes un talento y una educación que te han hecho diferente. No te dejes intimidar por el ruido que te rodea. Tu voz cuenta. Al mismo tiempo las inseguridades inundaban su mente. ¿Estás dispuesto a perderlo todo? Las oportunidades en el camino de tu carrera no se presentan dos veces. En ese momento se dio cuenta de que no solo estaba lidiando con el escándalo de calidad, sino con su propia voz interior que lo presionaba a elegir el camino más fácil. Finalmente, cuando le llegó su turno de hablar, su voz resonó en el silencio ansiado de la sala, pero no como la que informó sobre estrategias rugientes y frías. Habló con honestidad sobre la calidad del producto y la importancia de la ética en el negocio. Las miradas de sus compañeros pasaron del escepticismo a la sorpresa. La presión en el aire cambió. Algunos parecían profundamente reflexivos, mientras otros se tensaban defensivamente. Sin embargo, había un par de expresiones que Javier no podía ignorar. Algunas significaban la indignación de aquellos que habían estado cómodos dentro de una estructura corrupta. El clima se hizo eléctrico. Había tocado un nervio, pero había algo más. El temor a las repercusiones de sus palabras devino en un grillete que lo mantenía anclado. El momento de verdad que había anticipado no resultó ser liberador. Lo sentía más como un salto al vacío. La reunión terminó en un caos, donde las voces se alzaron discutiendo su atrevida defensa de la calidad. Javier se sintió como un faro en medio de una tormenta. Mientras salía de la sala, se dio cuenta de que su posición era más vulnerable de lo que había imaginado. Ahora no solo se enfrentaba a sus colegas, sino también a la posibilidad de ser el chivo expiatorio. Lo que había comenzado como un intento de defender su ética se transformó rápidamente en una cuestión de supervivencia profesional. Mientras se alejaba, el eco de los murmullos detrás de él lo llenaba de inquietud. ¿Estaría preparado para enfrentar las consecuencias que eso traería, incluso si eso significaba colocar su futuro en la cuerda floja? Al salir del edificio, Javier sintió que las luces de la ciudad lo miraban fijamente, como si esperaran un desenlace. Se preguntó si su valentía lo llevaría a un cambio real, o solo a un sufrimiento innecesario. La incertidumbre le envolvía, pero su determinación comenzaba a resurgir. Tenía que encontrar una forma de convertir la tormenta en una oportunidad, y así, con un nuevo sentido de propósito, la pregunta que lo atormentaba seguía resonando en su interior. ¿Podría Javier afrontar la tentación de rendirse, o el mundo del automovilismo lo empujaría de nuevo hacia la oscuridad de sus decisiones pasadas? Javier se sentó en un rincón del café cercano a la oficina, tratando de organizar sus pensamientos mientras el aroma del café invadía el aire. La cafetera chirriaba y entre sorbitos, sentía como la tensión en su pecho empezaba a aflojarse ligeramente. Sin embargo, pronto la realidad de su situación volvió a invadirlo. Las palabras que había pronunciado resonaban en su mente como un eco ensordecedor que alternaba entre el desánimo y la esperanza. Lo que había hecho en la reunión no era solo un acto de valentía, era un punto de inflexión. Se dio cuenta de que había superado un muro que muchos jamás se atreverían a enfrentar. Pero a su vez, sabía que abrir esa puerta entrañaba riesgos inimaginables. Las enseñanzas de su madre reverberaban con más fuerza: la verdad es tu mejor aliada. Pero ¿a qué costo estaba dispuesto a sostener esa verdad? En aquel instante su atención se posó en un grupo de jóvenes arquitectos en una mesa cercana. Reían, compartían ideas y discutían sobre proyectos. Era un espacio vibrante, lleno de creatividad. Ellos eran los arquitectos del futuro, soñadores que eventualmente darían vida a estructuras con integridad. En su mirada se reflejaba la pasión que Javier había sentido al inicio de su carrera, esa llama inextinguible que por un momento había creído perdida. Tomando conciencia de su propia lucha, Javier sacó su libreta. Esa libreta que había utilizado en otras épocas para bosquejar ideas, construir sus sueños. Se propuso enfocarse en lo que realmente le importaba. Empezó a escribir. La primera línea que apareció fue integridad en cada línea. A medida que sus dedos danzaban sobre el papel, comenzó a esbozar un plan: unir su talento como ingeniero con su valor por la ética. Había que crear un movimiento dentro de la compañía. Un espacio donde la innovación y la ética pudieran coexistir. Pensó en cómo enfocarse no solo en la crisis actual, sino en el cambio cultural que quería establecer dentro de la empresa.
Se propuso presentar un documento a la alta dirección que destacara no solo la necesidad de una respuesta ética, sino cómo esto podría transformar la percepción de la marca. La crisis era una oportunidad para renacer de las cenizas, para demostrar que la calidad y la ética no eran solo palabras vacías, sino principios que guiaban a toda una organización. Al cerrar la libreta, sintió una oleada de determinación. Por primera vez, la ansiedad se transformó en claridad. La estrategia que había comenzado a delinear lo había empoderado, y se sintió más cercano a la imagen de aquel arquitecto que había anhelado ser. Sin embargo, Eduardo, uno de sus colegas más cercanos y un hombre conocido por su carácter manipulador, entró por la puerta. La mirada que le dirigió era fría, casi despectiva. ¿Sigues con esa locura?, preguntó, dejando caer su chaqueta sobre una silla. Esto no es una utopía, Javier. Aquí los verdaderos negocios se hacen de otra manera. No es un juego ético. Nos están viendo de cerca, te advierto que sería mejor que te pusieras a pensar en tu futuro. Las palabras de Eduardo eran un balde de agua fría en su nuevo fervor. Pero en lugar de dejar que el temor lo invadiera, Javier sintió que era el momento de actuar. Era hora de confrontar a Eduardo, no solo a él, sino también a sus propios temores. Así es como se debe tratar a un colega, pensó, hablando desde la verdad. Al enfrentarse a la realidad de su enemigo en lugar de ceder ante el miedo, lograría construir un sólido frente en la lucha por la ética en su empresa, o el entorno hostil lo aplastaría antes de que pudiera poner en marcha su plan. La tensión seguía en el aire y Javier sabía que su próxima decisión podría ser crucial para definir no solo su futuro, sino también el de la organización que lo había formado. Javier inhaló profundamente, sintiendo el aire fresco del café en sus pulmones. La voz de Eduardo aún reverberaba en su mente, provocando una dualidad que le era tan familiar, el miedo frente a la convicción. Su determinación se tambaleaba, pero por primera vez, no podría permitirse retroceder. Sabía que debía actuar, pero el cómo era el verdadero desafío. Al regresar a la oficina, el silencio del pasillo le resultaba abrumador. En su mente, cada paso que daba hacia su escritorio se sentía cargado de un propósito renovado. Se dispuso a abrir su portátil y preparar una presentación que destacara su idea, una cultura ética que no solo mejorara la imagen de la empresa, sino que también estableciera una base sólida para el respeto y la colaboración. La integridad sería su estandarte. Mientras redactaba, la idea de la presentación se expandía en su cabeza. Javier comprendía que para que su propuesta fuera sólida, necesitaba contar con datos, ejemplos concretos y casos de éxito. Buscó estadísticas sobre empresas que habían prosperado tras adoptar prácticas éticas, cuando un pensamiento inquietante lo atravesó. ¿Realmente su entorno estaba dispuesto a escuchar? La verdad era que su empresa había vivido demasiado tiempo en la sombra de la negligencia. Y Eduardo no era el único que pensaba de esa manera. Pasaron horas, transformando su idea inicial en una propuesta detallada. Reunió gráficos, citas de pensadores reconocidos y testimonios sobre el impacto positivo de la ética en los negocios. Había un fuego en su interior, una combinación de ira y esperanza, que lo empujaba a plasmar en ese documento no solo su visión, sino también su lucha interna por evitar que la mediocridad definiera su carrera. No obstante, enfrentarse a la alta dirección significaba confrontar a socializar sus ideas con aquellos que podían descartar su trabajo con un simple gesto. La incertidumbre comenzó a rondar su mente cuando recordó a Eduardo y su advertencia. ¿Qué pasaría si sus esfuerzos eran considerados una amenaza? Pero en vez de rendirse ante el miedo, Javier decidió contar con un aliado inesperado. Valeria, su compañera del departamento de marketing, había mostrado interés en las conversaciones sobre la ética en los negocios. Ya había coincidido en varias discusiones durante las pausas, donde ambos compartían visiones similares. Su propuesta se presentaría mejor si la voz de Valeria se sumaba a la suya. Él tampoco lo había previsto. El sentido de comunidad, aunque nunca había estado entre sus prioridades, empezaba a adquirir un matiz nuevo, enriquecedor. Se dirigió a su escritorio y empezó a escribirle un mensaje. En lugar de una propuesta formal, optó por ser sincero. Estoy ante un gran reto y creo que juntos podríamos hacer la diferencia, escribió. Una respuesta rápida llegó. Estoy dentro. ¿Cuándo lo discutimos? Decía el mensaje. Fue como recibir un primer rayo de esperanza en un entorno desconocido. La colaboración le daría fuerza a su propuesta, pero mientras más lo pensaba, Javier entendía que enfrentar a Eduardo y a la alta dirección no sería el único reto.
La verdadera prueba llegaría cuando ambos, él y Valeria, tuvieran que hacer frente a los que se resisten al cambio, y si su presentación no lograba conectar en un nivel emocional, todo quedaría en simple ruido. ¿Tendría Javier la habilidad no solo para sostener su verdad, sino para liderar este movimiento hacia un crecimiento ético que pudiera transformar la cultura de su empresa? Justo entonces su celular vibró con un nuevo mensaje. Era de Eduardo: he escuchado rumores. Estás planeando algo grande y no será bien visto. Te sugiero que lo dejes. Con el corazón acelerado y la mente colmándose de decisiones que no podría ignorar, Javier supo que la batalla no había hecho más que comenzar. Su narrativa personal estaba a punto de enfrentarse a un desafío monumental. ¿Sería capaz de reivindicarse ante sus colegas y construir un camino hacia un futuro ético, o sus esfuerzos desmoronarse ante la presión del sistema? La respuesta parecía ser invisible, pero Javier sentía que esta vez no estaba dispuesto a rendirse. Javier se despertó al día siguiente con una sensación de determinación, como si cada célula de su cuerpo clamara por avance. La noche anterior había estado llena de pensamientos tumultuosos, pero había tomado una decisión: no se dejaría intimidar por las amenazas de Eduardo. La ética y la integridad no eran solo palabras vacías, eran el camino hacia el liderazgo que él había soñado alcanzar. Se preparó con cuidado, eligiendo su atuendo con la atención que se merece una presentación crucial. Cada prenda le recordaba su nueva misión, el deseo de cambiar las cosas desde adentro. Con su laptop bajo el brazo y el corazón latiendo con fuerza, Javier se dirigió a la oficina. Al llegar, el ambiente era tenso. Los murmullos en el pasillo parecían señalarlo, como si cada par de ojos conociera su intención. Sin embargo, en lugar de dejarse ahogar por la incomodidad, decidió utilizarla como combustible. Había solicitado una reunión con Valeria para aquel mismo día. Juntos afinarían los detalles de su propuesta antes de presentarla ante la alta dirección. La conexión con Valeria había traído un nuevo aire a su lucha. Sentía que no estaba solo, que tenía respaldo, incluso cuando enfrentaba a sus rivales más temidos. Durante la reunión, Valeria escuchó con atención mientras Javier explicaba cada aspecto de la presentación. Necesitamos apelar a sus emociones, afirmó él, buscando la mirada de su compañera. No se trata solo de números, sino de cómo transformar la cultura de la empresa. Un cambio ético puede salvarnos a todos. Valeria asintió y a medida que desarrollaban cada apartado, Javier comenzó a notar una chispa de entusiasmo en sus ojos. Pero también se apoderó de él un nuevo temor. Cada vez que mencionaba a Eduardo, una sombra parecida al miedo lo envolvía. Javier tuvo que preguntarse si su aversión hacia el directivo era un obstáculo que necesitaba derribar o un señalamiento de su propio fracaso. ¿Creía realmente que podía lograr un cambio tan profundo en un entorno tan escéptico? El debate interno lo llevó a interrumpir sus pensamientos: debo ser capaz de superar mi propia obstinación. Si realmente quiero un cambio, debo aceptar que quizás no todos estén en la misma página. Después de varias horas de trabajo, la presentación tomó forma. Estaba sólida: estrategias de implementación, testimonios de empleados, y estadísticas que mostraban cómo la ética podía ser un diferenciador competitivo. En ese momento Javier sintió que el miedo estaba empezando a dar paso a la esperanza. Discutieron temas sensibles, cada uno con sus perspectivas, lo que enriqueció aún más su enfoque. Sin embargo, justo cuando la confianza empezaba a afianzarse, un mensaje inesperado de Eduardo interrumpió la reunión. Espero que no pienses que puedes cambiar las cosas tan fácilmente. La lealtad se mide en términos de poder. Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda. La amenaza era clara y directa. No podía permitir que esa intimidación lo detuviera. Debemos actuar rápido, dijo Valeria, rompiendo el silencio tenso que se había instalado. Eduardo está intentando hacerte dudar. Necesitas un plan. Y tengo uno, respondió Javier con una resolución renovada. No solo tengo que convencer a la alta dirección, debo involucrar a otros empleados. Ellos son el verdadero motor del cambio. Mientras hablaba, cada palabra retumbaba con fuerza en su interior. En ese momento, la misión dejó de ser solo suya, era colectiva. Así, la tarde que había comenzado con estrés se transformó en una estrategia de empoderamiento. Pero Javier también sabía que el camino no sería fácil.
La alta dirección era experta en supervivencia en la zona de confort, y él ahora se encontraba en la encrucijada entre persistir y retroceder ante la presión. Pero lo más inquietante era la nueva revelación que se había presentado: estaba aprendiendo a liderar no solo desde el conocimiento, sino desde la vulnerabilidad. ¿Sería su nuevo enfoque suficiente para atraer a sus colegas y superar la resistencia de Eduardo? El reloj avanzaba implacable y la reunión con la alta dirección se acercaba. Mientras su mente se debatía entre el desafío y la posibilidad de éxito, Javier sintió que el momento de la verdad se acerca. ¿Podría su voz ser lo suficientemente fuerte para desafiar a aquellos que se aferraban al poder y al status quo? La mañana del día crucial llegó sin previo aviso, como un susurro que se hacía cada vez más fuerte entre las sombras de la incertidumbre. Javier se despertó con el sonido casi melodioso de su alarma, pero esa melodía se convertía rápidamente en un eco de la presión que sentía sobre sus hombros. Tenía una misión clara, pero las dudas sobre cómo llevarla a cabo empezaban a asomarse nuevamente como fantasmas en la niebla matutina. Mientras se preparaba, se enfrentó a su reflejo en el espejo. La imagen era un recordatorio de lo que estaba en juego. En la parte posterior de su mente la voz de Eduardo resonaba. La lealtad se mide en términos de poder. Era una declaración que se multiplicaba en cada rincón de la oficina, candente y peligrosa. Pero hoy, Javier no iba a permitir que ese mensaje lo definiera. Al llegar a la oficina, la atmósfera era eléctrica. Sabía que las próximas horas podrían definir su carrera, si no su vida. Cada paso hacia su estación parecía como si estuviera caminando sobre cristales, con el temor a romperse ante cualquier desliz. Se sentó y vio su correo. No pasó mucho tiempo antes de que su bandeja de entrada se iluminara con mensajes de otros empleados. Algunos ofrecían apoyo, otros dudaban, pero la mayoría mostraba interés. Se sintió invadido por una mezcla de alivio y ansiedad. La voz de Valeria lo resonaba: vamos a necesitar más que solo tu entusiasmo para hacer que esto funcione. Como si la determinación del equipo empezara a cobrar vida, Javier comenzó a estructurar un plan de acción. Se propuso no solo hacer un llamado a la ética, sino también a la acción colectiva. ¿Por qué esperar a la alta dirección para cambiar el rumbo de la empresa? Podía aprovechar ese apoyo y convertirlo en una rebelión que no solo quería, sino necesitaba ver florecer. Decidido, convocó una reunión informal con aquellos que se mostraban interesados. En su mente cada mirada que se cruzaba era una promesa de fuerza. Este pequeño grupo se convirtió en un laboratorio de ideas, donde cada persona entregaba su historia, sus inquietudes, sus esperanzas. Javier escuchaba atentamente, reconociendo la conexión que se estaba formando. Como un líder emergente se sintió en casa, fundamentando su nerviosismo en el compromiso de su equipo. No podemos estancarnos en el miedo que nos impone Eduardo, comenzó a decir, voz firme. La ética no es una opción, es nuestra única ruta a la verdadera sostenibilidad. Si tenemos que ser vistos como una amenaza, que así sea. Pero esta amenaza es por un futuro mejor. Las palabras parecían resonar en la sala, y poco a poco, las cabezas asintieron. La energía cambió transformándose en una sinfonía de entusiasmo y determinación. Había algo poderoso en ese espacio compartido, un visible desprendimiento del miedo individual en favor de algo más grande. Sin embargo, no todo era tan simple. Javier podía sentir las ondas de resistencia, incluso de aquellos que le sonreían. Un comentario desde el fondo de la sala rompió la burbuja de entusiasmo. ¿Qué pasará si Eduardo se entera de esto? Nos destrozará. Un silencio pesado se instaló entre ellos. Con la percepción del poder opresor acechando, la autoevaluación de Javier giró de nuevo hacia su propio miedo. Había llegado a una encrucijada. La voluntad de avanzar pronto se vería desafiada por la presión inminente de Eduardo. Tenía que tomar una decisión. Con la conciencia de que la hora de la verdad se acercaba, Javier recordó lo que había aprendido hasta ahora. Había pasado de ser un subordinado temeroso a un catalizador de cambio consciente. No podía retroceder. Mientras los murmullos continuaban, Javier se dio cuenta de que no solo tenía que entrar en la reunión con la alta dirección, sino que ahora debía ser el escudo de aquel grupo anónimo que había comenzado a tomar forma. La reunión estaba prevista para esa tarde. Las puertas se abrirían y los veredictos caerían sobre él como una tormenta inminente. Su voz debía resonar, más fuerte que las dudas y amenazas que suponía Eduardo. No se trataba solo de lo que él podía lograr,
era el punto de inflexión de su vida profesional. Y al pensar en eso, Javier sintió un nuevo fuego arder en su interior. Iba a desafiar el poder. ¿Sería suficiente la unión entre estos empleados para resistir la embestida de Eduardo? Mientras caminaba hacia su destino, el eco de su propia resolución reverberaba en su mente. Hoy, decidiremos nuestro futuro, murmuró para sí mismo. Pero la inquietud seguía. ¿Qué arsenal de respuestas tendría preparado ante el inevitable ataque de Eduardo? La incertidumbre también podía ser su aliada. El reloj marcaba las 2 de la tarde cuando Javier se sentó en la sala de juntas, su corazón latía con fuerza, casi como un tambor de guerra. A su alrededor, los miembros de la alta dirección comenzaron a llegar, uno a uno con expresiones tan indescifrables como la única salida que pensaban tener en mente. Javier sintió como la presión se incrementaba, pero en ese momento, esa presión se transformaba en una mezcla de adrenalina y determinación. Su mente se llenó de dudas, no solo por lo que estaba a punto de presentar, sino por la atmósfera densa y cargada que le rodeaba. Sabía que la figura de Eduardo estaba presente, incluso cuando no estaba allí físicamente. La idea de su autoridad tiránica lo sofocaba, pero sabía que no podía dejarse dominar. Tenía que superar ese umbral personal donde el miedo se convertía en un aliado y no en un enemigo. Al iniciar la reunión, Javier tomó la iniciativa. Con una voz que buscaba reflejar seguridad, explicó su visión de la empresa, del futuro que deseaba construir. La presentación era más que un conjunto de diapositivas, cada gráfico y cada palabra eran un pedazo de su alma. Compitió no solo con hechos, sino con historias reales de sus compañeros que, como él, pedían un cambio. Sin embargo, notó en sus ojos cuando la atención disminuía, mientras algunos se distraían con sus dispositivos. El escepticismo flotaba en el aire, pero también había un cambio. Algunos miembros de la alta dirección empezaron a despertar, moviendo sus cabezas como si comienzan a construir conexiones internas. De repente, Eduardo apareció en la sala, su presencia era densa y amenazadora. Era como un rayo que partía el cielo despejado. Sin embargo, Javier se sintió extraño. En lugar de estremecerse, lo miró directamente a los ojos, como si estuviera enfrentando un dragón y no un simple hombre. La conversación cambió de forma abrupta. Eduardo arremetió con preguntas incisivas. ¿Crees que los empleados realmente apoyan este cambio? ¿Qué sabes tú de la verdadera dinámica de poder en esta empresa? Retó cada palabra cargada de desdén. Javier sintió que el desafío estaba por encima de sus fortalezas convencionales. Debía aprovechar la inteligencia emocional que había cultivado en los últimos meses. No solo creo en ello, lo sé porque he escuchado sus voces. Este cambio no es solo acerca de mí, es sobre nosotros. La empresa necesita adaptarse a un futuro sostenible y ético, respondió, y las palabras parecieron danzar en el aire. Esa frase fue solo el inicio de una discusión encarnizada. Durante lo que se sintió como una eternidad, Javier luchó para explicar su perspectiva, presentando no solo los beneficios financieros a largo plazo, sino también resaltando la importancia de crear un ambiente laboral saludable y respetuoso. A medida que la batalla verbal se intensificaba, Javier se sintió más erguido, como una flecha que se proyecta hacia un objetivo claro, pero en un giro inesperado, las dudas que había intentado superar surgieron nuevamente. Con voz pausada, Eduardo disparó la siguiente pregunta: ¿y si fracasas, Javier? Si esto resulta ser un error, ¿quién será el responsable ante los accionistas? Un silencio pesado se asentó sobre la sala. En ese momento Javier tuvo que hacer un balance interno. No era solo su propio futuro el que estaba en juego, estaba sobre la balanza la confianza de un grupo que había comenzado a creer. Esa presión lo subió a un nuevo nivel de determinación. Entonces será mi error, pero será uno por el que luché con todas mis fuerzas. Prefiero intentar hacer lo correcto y fracasar, que quedarme de brazos cruzados, respondió con firmeza. Las palabras resonaron en el aire y por un instante, la tensión se alivió, como si una nube oscura se disolviera aunque fuera un poco. Pero aún había un último obstáculo. Eddie, un viejo amigo de Javier y colaborador, estuvo a la espera. Su mirada mostraba tanto aprecio como desconfianza y preguntó: ¿te das cuenta de que esto puede significar el final de tu carrera aquí? Un nuevo frío recorrió la espalda de Javier, el dilema moral golpeó con fuerza. La lealtad a su equipo versus la seguridad de su futuro. Pero allí estaba la verdad desnuda. Había comenzado este viaje para defender lo que creía y no volvería atrás ahora. Estoy dispuesto a arriesgarme, declaró,
El eco de esa afirmación dejó un rastro de inquietud en el ambiente y, mientras los murmullos comenzaban a emerger entre los directivos, Javier sintió que la conversación no estaba perdida. Cada palabra que decía encendía un fuego en su interior, un fuego que superaba el miedo y la incertidumbre. A medida que la reunión continuaba, Javier se dio cuenta de que la confrontación con Eduardo no era el final, sino el comienzo de una nueva etapa. Había derrotado sus propias dudas, pero ¿sería suficiente para cambiar la dirección de la empresa? En lo profundo de su ser existía una certeza: lo que estaba en juego era mucho más grande que cualquier resultado personal. La reunión se acercaba a su fin, pero una pregunta latente permaneció en la mente de Javier. ¿Qué pasaría si tras todo esto su elección lo empujara hacia un abismo inesperado? La ambivalente respuesta resonó mientras la reunión se cerraba, dejando un futuro incierto frente a él. La sala de juntas se vació lentamente, dejando a Javier frente a su nuevo destino. Mientras las puertas se cerraban tras el último miembro de la alta dirección, una sensación de vacío lo invadió, una mezcla de satisfacción y ansiedad. Había hablado desde el corazón, sí, pero las repercusiones de sus palabras aún flotaban en el aire como un eco. Ahora, debía enfrentar las consecuencias de la tormenta que había desatado. Se sentó en su silla, las manos temblorosas sobre la mesa. Volvió a repasar mentalmente cada palabra que había pronunciado, cada argumento desarrollado con fervor. Había querido inspirar a sus compañeros, y aunque algunos habían respondido positivamente, el rostro de Eduardo aún estaba grabado en su mente, perpetuando esa línea difusa entre el apoyo y la resistencia. Un ligero toque en la puerta lo sacó de sus pensamientos. Era Clara, su asistente, con una expresión que combinaba preocupación y admiración. Javier, la dirección quiere tener otra reunión contigo mañana. Quieren discutir más a fondo tus propuestas. La lucidez de sus palabras aparecía como una luz en medio de la niebla. Era una especie de aprobación, pero también una presión creciente. Vamos a necesitar un plan sólido, le respondió, mientras su mente comenzaba a trabajar a 1000 por hora. Clara lo observó fijamente como si ya conociera ese ímpetu en él. ¿Estás seguro de que esto es lo que quieres? No será fácil enfrentar a Eduardo nuevamente, mencionó con cautela. Javier sintió que su corazón se aceleraba. Era cierto, Eduardo tenía una influencia desmesurada, y aunque había dado un paso hacia adelante, el camino no estaba despejado. Su ambición y el anhelo de mejora contrastaban con la reticencia al cambio que podría estar imbuida en el ADN de la empresa. En su interior, la duda comenzó a asomarse, pero decidió no dejarla salir. Necesito prepararme. Quiero articular un plan que no solo reaccione ante sus críticas, sino que también desafíe la cultura arraigada en nuestra compañía. Clara sonrió, pero había preocupación en sus ojos. Al ver esa chispa, su mirada se tornó más intensa. Podría ser un camino difícil, pero creo en ti. No te queda otra opción que demostrar lo que tienes que ofrecer. Ese desafío resonó en Javier. Cada interacción, cada conversación que había tenido con sus compañeros se convirtió en una imagen vívida. Recordó las historias de quienes deseaban un cambio, de aquellos que hacían su trabajo con resignación, atrapados en un sistema que no fomentaba su crecimiento. Aquella unión de emociones y anhelos lo empujaba hacia adelante. Durante la noche, Javier dejó de lado el sueño. En su idea de una empresa diferente, cada instante contaba. Comenzó a desarrollar su estrategia, investigando sobre las mejores prácticas de liderazgo y ambientes laborales en empresas exitosas. A pesar de ser nuevo en este camino, se sintió más fuerte, llevando consigo el pesimismo que había enfrentado anteriormente como una carga que ahora se convertía en su impulso. Con cada idea que esbozaba, una claridad inequívoca se formaba en su mente. Quería proponer una cultura no solo de productividad, sino de bienestar, donde cada voz fuera escuchada, donde el liderazgo no solo se definiera por la autoridad, sino por la capacidad de inspirar y construir un equipo cohesivo. Un cambio radical que respondería directamente a las preguntas de Eduardo y quizás, algo más, un legado personal. Llegó el amanecer y con ello, la inminente reunión. Javier sintió que ni la incertidumbre ni el miedo podían detenerlo. Había construido un nuevo espacio mental que lo impulsaba hacia adelante. Pero al mismo tiempo se asomaba la pregunta: ¿sería la fuerza de sus convicciones suficiente para derribar la muralla de resistencia, o se enfrentaría a un abismo del que no podría regresar? La presión en su pecho se intensificó mientras se preparaba para salir. Tenía que mantener la fe en sí mismo, pero sabía que todo estaba a punto de cambiar en un instante.
Mientras se acomodaba la corbata y cerraba la chaqueta, sintió el latido de su corazón resonar, como si anticipara la batalla que estaba por venir. Esta vez, no solo se trataba del rumbo de la empresa, sino de su futuro. La línea entre el éxito y el fracaso podría definirse en esa reunión, y la clave estaba en su capacidad de mantenerse firme frente a Eduardo y todo lo que simbolizaba. Era el momento de demostrar que su voz tenía el poder de cambiarlo todo, pero en sus entrañas pululaba una inquietante pregunta: ¿podría lograrlo? Mientras cruzaba el umbral de la puerta, Javier se dio cuenta de que había un solo camino a seguir, uno que requería más que valentía. Necesitaba perseverar en las convicciones que había cultivado, y enfrentar la certeza de que, de ser desafiado nuevamente, la verdadera batalla apenas comenzaba. ¿Cuál sería entonces su sistema de defensa ante las olas que se avecinaban? La respuesta se definiría en su próximo respiro. Javier llegó a la sala de reuniones con la determinación latiendo en su pecho. Cada paso resonaba como un tambor en su mente, una mezcla de ansiedad y concentración lo impulsaba hacia adelante. Clara había dejado claro la importancia del momento y, más que un simple encuentro, era la oportunidad de reescribir su historia profesional. Se sentó en la mesa rectangular, los rostros de sus colegas se alineaban frente a él. Estaban allí, todos los que en diferentes ocasiones habían mostrado su apoyo o sus recelos, y ahora Javier debía enfrentarlos. El ambiente estaba cargado de expectativas, y en el aire se palpaba la tensión. La mirada de Eduardo era un peso específico, un recordatorio constante de que las decisiones que tomaría tenían el potencial de conmover la estructura misma de la empresa. Con una respiración controlada, Javier empezó a expresar su propuesta. Había delineado con cuidado cada aspecto, asegurándose de que su discurso no solo abarcara la utilidad de sus ideas, sino que también tocara las fibras emocionales de sus compañeros. El cambio no es solo un reto. Es una oportunidad de crecer juntos, de convertirnos en la clase de empresa que inspira, no solo por sus resultados, sino por el bienestar de su gente, dijo con voz firme, proyectando una pasión que él mismo sentía arder en su interior. A medida que avanzaba, tuvo que lidiar con las reacciones de sus colegas. Algunas caras se iluminaban, mientras que otras lo evaluaban con escepticismo. Eduardo, acomodado en su silla, observaba en silencio con una ceja levantada, como si cada palabra de Javier fuera un punto en su lista de objeciones. Sin embargo, Javier no se dejó intimidar. En su mente había visualizado este escenario numerosas veces. Las inquietudes y desafíos eran parte del proceso, y mientras discutía sobre la importancia de fomentar un ambiente colaborativo, se dio cuenta de que había algo más profundo en juego: su propia identidad profesional. Necesitaba ser congruente con quien era y que abogaba. El intercambio de ideas se tornó vibrante, una batalla dialéctica donde cada respuesta de Eduardo ofrecía tanto un desafío como una oportunidad de demostrar su valía. Eduardo argumentaba desde su experiencia y autoridad, pero Javier respondía desde la empatía y el deseo de un futuro compartido. Entiendo tus preocupaciones, Eduardo. Pero considera esto: si continuamos con este modelo, ¿dónde dejará eso a nuestros empleados? La rotación de personal y la falta de compromiso no son solo estadísticas, son vidas y carreras. El silencio en la sala se volvía palpable. Javier podía sentir el cambio, como si las miradas comenzaran a inclinarse ligeramente hacia él. La lucha no era solo la suya, era también una lucha colectiva por un futuro mejor. La historia que había comenzado a construir no era solo sobre él, sino sobre cada uno de sus compañeros y su derecho a ser parte de una comunidad laboral saludable y enriquecedora. Cuando la reunión terminó, Javier sintió que había dado un paso decisivo. Había plantado una semilla, y aunque el camino por delante aún estaba lleno de dudas, había comenzado a desafiar el status quo. Clara le sonrió al salir, y esa validación le dio un nuevo aliento. Sin embargo, el eco de las dudas de Eduardo aún resonaban en su cabeza, una sombra que no se disipaba tan fácilmente. No será suficiente, pensó. Esto es solo el comienzo. La idea de una batalla prolongada por el cambio palpable lo llenó de determinación. Mientras recorría la oficina para regresar a su despacho, Javier se preguntó qué otros eslabones de resistencia tendría que afrontar. Sabía que no solo necesitaba ofrecer soluciones, sino también prepararse para resistir la incomodidad del cambio, la entropía que siempre surte efecto ante nuevas propuestas. Entonces una revelación inquietante apreció entre sus pensamientos: ¿estaría Eduardo buscando en realidad sabotear su esfuerzo, o sería posible convertirlo en un aliado? La respuesta a esa cruzada personal se deslizaría entre conversaciones y decisiones inesperadas.
Mientras miraba hacia la ventana, Javier sintió como una corriente de adrenalina recorría su cuerpo al preguntarse qué movimientos estratégicos debería hacer a continuación. La batalla por su legado apenas comenzaba. ¿Podría convertir rivales en aliados, o el camino de su transformación lo conduciría a un enfrentamiento inevitable? Javier despertó aquel día con una claridad renovada. Había pasado por un viaje tumultuoso, pero cada experiencia lo había llevado a un punto de inflexión que cambiaría su vida profesional para siempre. Tras semanas de confrontaciones internas, había decidido que la integridad debía prevalecer sobre el temor. Aquel encuentro con la alta dirección, previsto para ese día, no sería solo otro día en la oficina, era la oportunidad para cimentar su legado. Mientras se preparaba, recorrió con la mirada su oficina. Las imágenes de su familia, su pasado en el taller y sus sueños de ser un ingeniero respetado le inyectaron fuerza. Había aprendido a desafiar la voz de la duda, reconociendo que el verdadero crecimiento personal se forjaba en los momentos difíciles. Hoy iba a defender no solo su propuesta, sino sus principios fundamentales. Al llegar, el ambiente en la sala de juntas era tenso. Los miembros de la alta dirección estaban allí, listos para escuchar las propuestas que podrían cambiar el rumbo de la empresa. Eduardo, siempre presente como un símbolo de resistencia, lo observaba desde su silla, listo para desaprobar cualquier idea que lo amenazara. Sin embargo, Javier sentía que ya no era aquel hombre temeroso. La confianza y el propósito lo acompañaban. Comenzó su presentación con una narrativa impactante, abordando la crisis reciente como un símbolo de la necesidad imperiosa de redefinir la ética corporativa. Con datos sólidos y relatos verdaderos de colegas que pedían cambios, su argumento se volvió poderoso. Lo que ofrecemos al mercado no es simplemente un producto, es una promesa de calidad, afirmaba con firmeza, mostrando cómo la ética podía ser un valor agregado en un mundo competitivo. La elocuencia de Javier resonó en la sala, y mientras sus compañeros se involucraban en el debate, se dio cuenta de que había convocado algo más que solo una conversación sobre negocios. Había inspirado un movimiento, su voz se había convertido en la voz del cambio que muchos deseaban ver. A medida que Eduardo interrumpía con preguntas incisivas, Javier respondió con calma y seguridad, cada vez más claro sobre su propósito. Cuando llegó el momento crítico, Javier se enfrentó a la gran pregunta de Eduardo: ¿y si esto fracasa? Después de un momento de reflexión, respondió: prefiero arriesgarme a fracasar y aprender que quedarme de brazos cruzados en un sistema que ya no funciona. A veces el verdadero liderazgo implica correr riesgos por el bien común. Sus palabras resonaron en el aire, destilando un sentido de valentía que había cultivado en sus encuentros anteriores. A medida que avanzaba la reunión, la percepción en la sala cambió. A pesar de la obstinada resistencia de algunos, la mayoría comenzó a ver el valor detrás de su propuesta. La necesidad de una ética sólida se volvió palpable y la discusión se transformó en una lluvia de ideas sobre cómo implementar esos cambios. Javier, fortalecido por la respuesta positiva, presentó su plan de acción, convirtiendo el miedo en un espíritu colaborativo. El cierre de la reunión fue un momento que Javier había imaginado en su mente innumerables veces. Se convirtió en un símbolo de su transformación personal. Pasó de ser un ingeniero inseguro, enfrentándose a la aversión del poder, a convertirse en un catalizador del cambio. Al final, recibió palabras de elogio, ya no solo de sus superiores, sino de colegas que previamente no lo habían apoyado. Mientras salía de la sala, el peso que había llevado en sus hombros parecía haber desaparecido. En ese instante fue consciente de que había logrado más que una propuesta, había sembrado la semilla de un cambio estructural en la cultura de la empresa. La búsqueda de la calidad y la ética no solo iba a redefinir su carrera, sino que también consolidaría su legado como ingeniero y líder. Esa noche, mientras regresaba a casa, su mente estaba llena de visiones de un futuro donde la calidad y la ética se entrelazaban con cada línea de producción. Javier había superado sus miedos y desafíos, emergiendo victorioso. Sabía que el verdadero triunfo era haber aprendido a permanecer firme en sus convicciones. Al mirar al horizonte, con la ciudad iluminada ante él, se sintió agradecido. La lucha por la integridad siempre sería una batalla, pero esta vez estaba preparado. Había aprendido que la clave para la transformación personal y profesional era nunca comprometerse con lo que se creía correcto. Este era solo el comienzo de su historia, un capítulo lleno de potencial y significado. Estaba decidido a seguir utilizando su voz para inspirar a los demás, consolidando un camino hacia un futuro donde el éxito se medía en la calidad de las decisiones y en el impacto positivo que cada uno podía generar en la vida de los demás.
No esperen ni un segundo más para suscribirse inmediatamente a nuestro canal, esto es crucial. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y compartir su pasión por las historias de superación personal. Comenten abajo sus reacciones y teorías sobre este desenlace. Y por favor compartan instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión poderosa. Recuerden, los verdaderos fans de historias de lucha y resiliencia saben lo importante que es apoyar el canal. Actúen ahora.